Dios le bendiga grandemente. Les habla el reverendo Severo Rivera con últimos mensajes de Dios para estos tiempos finales. Te invito a que compartas este mensaje poderoso de Dios a unos amigos que tengas, familiares, para que ellos también escuchen el mensaje de esperanza, mensaje que transforma el corazón del hombre. Como siempre te digo, entra a esa arca de refugio, porque esa arca de refugio, vivimos en la era de la gracia y ese arca está la puerta abierta para ti. No permitas que esa puerta sea cerrada para ti. Si es cerrada para ti, te va a perder tu alma. Esa puerta sigue abierta. Como en los días de Noé, que esa puerta estaba abierta y fue cerrada y nadie quiso entrar, era demasiado tarde. Confía en el Señor antes que esta puerta sea cerrada. Vivimos ahora en tiempos de salvación, en tiempos de gracia, y la gracia de Dios estará sobre tu vida. Vivimos los días finales y como siempre le digo, tengo el mismo mensaje que transforma, mensaje que cambia el corazón del hombre. Es necesario que te acerques porque la puerta está abierta para ti. Y este mensaje significa una puerta abierta para ti antes que sea demasiado tarde. Escucha el mensaje. Cristo viene pronto. Amados amigos, amados hermanos que me escuchan en el Señor, este mensaje que por más de 50 años lo llevo predicando. Cristo viene a buscar una iglesia lavada y transformada por la preciosa sangre de Cristo. Esta puerta está abierta todavía para ti, no permite que se cierre. Cristo te está llamando y la venida del Señor se acerca. Mi Biblia dice en capítulo 24 de Mateo que habrán hambres, habrán pestilencias, habrán guerras, rumores de guerras. Y las naciones del mundo están alineadas a la guerra, porque vivimos los días finales. Siempre han habido guerras y contiendas, pero vivimos los días en los cuales Cristo se acerca y muy pronto va a regresar a la tierra, porque sus días de nosotros están contados aquí. Hay hambres, hay de todo, nación contra nación, reino contra reino. No esperes demasiado tarde, amigo. Tarde para ti sería un alma perdida. Ven a Cristo, escucha la palabra de Dios. Dios nos ha llamado a la libertad. Mi Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quieres ser libre? Estás completamente amarrado, atado. El pecado te está subyugando. El pecado te está arruinando. Pues no esperes mucho más. Dios te quiere libertar. Dios te quiere hacer una persona libre. Dios te quiere que tú te expandas en una vida de libertad, en una vida de consagración a Dios, una vida que recibas la salvación de tu alma en tu vida. Amigo, esa verdad es Él.
Cristo Jesús. Él dice en su palabra: yo soy el camino, yo soy la verdad. El que a mí viene, no le echo fuera. Dios te ama. Él murió por ti en la cruz del Calvario. Y es necesario que tú te humilles y vengas a Él y le recibas como el único Salvador de sus vidas. Escucha el mensaje. Lo encontramos en el capítulo 3 del libro de Juan. El versículo del 1 al 3. Del 1 al 3. El título del mensaje es El nuevo nacimiento. En esta historia breve, en esta mañana o tarde o noche, como tú le quieras llamar, hay un mensaje claro, sencillo, humilde, y lee de la siguiente manera la Biblia: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nuevo nacimiento. Dice mi Biblia, aquí acabándola de leer, que me ha usted escuchado, que había un hombre que se llamaba Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Era un principal de entre los judíos, un maestro en aquellos tiempos de la ley, un hombre con mucho entendimiento, pero corto espiritualmente hablando. Dice mi Biblia que Nicodemo era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Miren bien la palabra: vino a Jesús en la noche. Él era un hombre principal allí en esta época de los judíos. Y dice mi Biblia que posiblemente Nicodemo tenía un temor de ir de día, para que nadie lo observara, para que nadie lo mirara, que él iba a ir donde Jesús. Amado amigo, vino de noche por el temor, por el miedo, porque era un maestro de la ley, un hombre que enseñaba los mandamientos de Dios y tenía miedo de que le miraran y lo vieran. Y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios. En otras palabras, Rabí, maestro, sabemos que has venido de parte de Dios. Él era un inconverso, en otras palabras. Él no había nacido de nuevo, no tenía un nuevo nacimiento, sí tenía conocimiento de esa época de ser maestro de la ley, pero no tenía un conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, ¿cuál era? Se lo vamos a explicar más adelante. Como maestro, era
un maestro yendo donde otro maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Nadie puede hacer esas señales que tú haces. Esa conversación entre Dios y Nicodemo. Nicodemo tenía miedo de que lo vieran, como le dije anteriormente. Fue de noche a visitar a Jesús y en esa breve conversación con él, entonces en el versículo 3, el Señor le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él vino donde Jesús. Y en esa conversación, el Señor le estaba hablando, de inmediatamente le estaba hablando de los milagros que había oído Nicodemo. ¿Cuáles eran los milagros que Nicodemo había ido antes de ir a Jesús de noche escondidos? Los ciegos ven. Amado amigo, Nicodemo fue donde Jesús a decirle de estas señales es una, los ciegos ven. El peor de los ciegos es aquel ciego que no ve espiritualmente, no ve por dentro de su alma, no ve a sus alrededores, qué está pasando en los alrededores que vive, no entiende nada. Ese es el peor de los ciegos. Una cosa yo sé, y era ciego, que ahora veo. Era ciego, dice este ciego, pero ahora veo. Los ciegos ven. Eso era lo que escuchaba Nicodemo. Los ciegos ven, los cojos andan. Eso lo encuentras en el capítulo 11 del libro de Mateo. Lo puedes buscar. No te los digo yo porque los quiera decir. Es la palabra quien habla. Los ciegos ven. Los cojos andan. Cojos andan. Esa gente que no podía caminar ni ver, recibía la sanidad divina a través de Cristo Jesús. Los cojos andaban. Los leprosos eran sanados. La lepra era una enfermedad muy triste. Era demasiado triste. Yo prediqué anteriormente sobre la lepra de Naamán. El Señor le dijo que se sumergiera 7 veces en el río de Jordán. Se sumergió 7 veces y esta lepra desapareció. Posiblemente también había escuchado hablar de los leprosos que eran sanados por el poder de Dios. Eran limpiados por ese poder. Amados hermanos, dice mi Biblia que los sordos oían, escuchaban el mensaje de Dios, eran sanos por el poder de Dios. Y los pobres anunciando el evangelio de Cristo. Estas son palabras de Dios, no me las estoy yo inventando. Este es el mensaje de Cristo. Un mensaje que sana, un mensaje que transforma, un mensaje que alegra el corazón del hombre, un mensaje que hace al hombre triste alegre, un mensaje que cuando más triste tú estás, Él te vuelve alegre,
cuando entra a tu corazón. No importa por la prueba que estés pasando, no importa por el dolor que estés pasando, no importa por la amargura que estés pasando, no importa por la necesidad que estés pasando en tu hogar y en tu familia. Dios es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer. Él no cambia. Él quiere que tú le entregues tu corazón. Dale ese corazón al maestro. Nicodemo tenía una gran necesidad de entregarle ese corazón al maestro. No tenía necesidad de ir a esas sinagogas y hablar leyes y estatutos de sabiduría de los principales, de ese grupo de fariseos hipócritas que habían allí en esas sinagogas. Dios te está llamando como estaba llamando a Nicodemo, y estuvo esa conversación con Cristo Jesús. Los ciegos ven, los muertos resucitan, los leprosos son sanados, los ciegos le da la vista el Señor, los cojos andaban. Pedro y Juan subían al templo de la Hermosa y había un cojo allí pidiendo limosna, y le decía a Pedro y a Juan: dame una limosna. Pedro y Juan se le quedaron mirando a los ojos y le dijeron: no tenemos plata ni oro, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. No tenían plata ni oro, pero tenían a Dios en su corazón. Dios los había llamado a este ministerio y fueron sanos ese cojo allí, y empezó a caminar y a saltar de inmediatamente que escuchó la palabra. Ten fe. La fe viene por el oír de la palabra. Es necesario que la palabra sea escuchada, y esa palabra, cuando la escuchas, te produce fe, te produce un mensaje dinámico de esperanza. Crea solamente en ese Señor. Si tú crees en ese Señor, tú serás salvo. No importa que vayas a tu cama, allí mientras todos están durmiendo, allí el Espíritu Santo te está hablando a ti, al corazón, a la mente, y escuchas la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nunca va atrás vacía, es palabra de Dios. Amén. Y esa palabra de Dios va a germinar en tu corazón y te va a redarguir y te va a decir: hijo mío, dame hoy tu corazón. Nicodemo, este fariseo judío, maestro de la ley, tuvo una gran necesidad de ir donde Jesús. Y sigue diciéndote la Biblia bien clara. Vamos a ver esta conversación. Dice Jesús en el versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? No entendía el mensaje. El Señor le decía: Nicodemo, tú eres maestro de la ley y has venido donde mí. Tú no entiendes que tienes que nacer de nuevo. Y como toda persona pecadora impía, le dijo Nicodemo: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Aleluya. Nicodemo entendía cuando Jesús le hablaba de ese nuevo nacimiento. Él entendía que tenía que ir a su vientre de su mamá
9 meses, 7 meses para poder nacer de nuevo. ¿Cómo? ¿De qué manera yo voy a nacer de nuevo? No podía entender ni comprender el mensaje del maestro. El maestro lo quería llevar a una vida espiritual. El maestro lo quería llevar a un entendimiento más genuino, a un nuevo nacimiento. Y nacer de nuevo. El versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Está claro? El que no nace del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. En otras palabras, carne ni sangre entrará en el reino de los cielos. Seremos como los ángeles cuando partimos para la eternidad un día. Seremos como ellos. Sangre ni carne entrará en el reino de los cielos. El agua aquí significa limpieza. Limpieza, Nicodemo, de tu pecado. Limpieza, Nicodemo, de tu sabiduría humana. Limpieza, Nicodemo, de tu maldad que llevas, engañando a tanta gente, enseñando cosas que no son a base de tu sabiduría. Salomón nos dice en su palabra: no seas sabio en tu propia opinión. Qué tristeza tan grande nos encontramos al ver tanta gente que sabe en Biblia y te citan la Biblia y conocen toda la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis y no han nacido de nuevo. ¿De qué me vale a mí conocer la Biblia? ¿De qué me vale a mí conocer las Escrituras si no ha habido en mí un nuevo nacimiento del agua? No hay una limpieza por dentro, no ha nacido una vida nueva, no es nacer del vientre de mi madre, sino es nacer del agua y del Espíritu, porque Dios es Espíritu. Amigo, tú no tienes que ir al vientre de tu madre para nacer de nuevo. Entiende y comprende, esta escritura es que tú necesitas a Cristo en lo espiritual, limpieza del alma, en el agua, que te purifique, que entiendas el mensaje claro que Nicodemo no entendía. Este mensaje es para ti que vives una vida carnal, que vives una vida desesperada, que vives una vida desenfrenada, que vives una vida sintiéndote y viviendo el yo propio tuyo como Nicodemo. Apártate de esa vida mundanal, apártate de esa vida que te va a destruir un día, si no es el Espíritu de Dios y el agua con su limpieza. No vas a entender el nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento te lo estoy ofreciendo a ti, recibiendo a Cristo como su único y exclusivo Salvador de sus vidas. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Tú necesitas nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Y como Dios le dijo a Nicodemo que había que nacer de nuevo, yo entiendo que esto es para mí, también es para usted. Yo necesito a Cristo como mi Salvador personal para poderme salvar. No te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo.
Nosotros oímos que el viento sopla de un lugar a otro. Oye su sonido, mas ni sabe a dónde va, ni a dónde va viene, ni dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo, eres tu maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibimos nuestro testimonio. Nicodemo necesitaba una experiencia con Dios. Dios no puede ser burlado. Dios quiere, en otras palabras, que te humilles delante de la presencia de Él. Dios quiere que vengas a Él después de haber escuchado este mensaje. Claro y sencillo. Es palabra de Dios para ti. No necesitas ser religioso. Nicodemo era religioso, fariseo, educador en la sinagoga. Pero aunque era religioso, no tenía una experiencia personal con Dios. Por eso oyó de Jesús y fueron de Jesús escondidas. Y Jesús le habló y le predicó el mensaje. Si lo aceptó, lo recibió, era problema de él. Así es mi Dios. Él nos habla y nosotros decidimos qué vamos a hacer con Él. Deja de estar escuchando ya mensajes. Estás cansado de escuchar, pero no tienes una experiencia personal con Dios. Ya has escuchado demasiado. Ya decídete. Decídete. Si tú te decides hoy, tendrás vida eterna. El que no naciere de nuevo no podrá entrar en el reino de los cielos. Si quieres nacer de nuevo, necesitas una experiencia personal con Dios. Arrepiéntete, ven a Cristo hoy y tendrás esa vida eterna. Padre, tu palabra ha sido predicada. Ha sido predicada humilde, sencilla. Señor, yo sé que esta breve palabra va a llegar a algún corazón, alguna vida que necesita una experiencia personal con Dios, mi Cristo. Hay hogares que están perdidos, hay hogares que están destruidos, hay hogares que necesitan un nuevo nacimiento. No que vayan en el vientre de su madre, sino que nazcan de la palabra que es de Dios, que nazcan del Espíritu si quieren llegar al cielo. Bendice, Señor, aquellas vidas que están derrotadas en el piso, desanimadas, no tienen a dónde ir, no tienen esperanza ninguna, caminan, van al trabajo, llegan del trabajo, tienen una vida rutinaria, no tienen paz en su corazón, hay discordias en el hogar, hay, oh mi Dios, tormentas grandes que superar. Y estos son los momentos de humillarnos. Estos son los momentos de decirte, hijo, ven a Cristo y humíllate y ven a Él y serás salvo. Tú y tu casa. Tú serás responsable de tu hogar, padre de familia. Tú serás responsable de tus hijos. Amén. Yo fui responsable de mis hijos hasta que los tuve con mis manos.
Ellos crecieron, ellos se casaron, ellos se fueron y vivieron una vida la que ellos, en otras palabras, quieran vivir. Como padre los instruí, como padre les enseñé el evangelio, como padre les prediqué la palabra, los enseñé, como me enseñó mi padre a mí, así yo enseñé a mis hijos, a mi familia. Todavía mi familia me escucha, todavía mi familia me escribe en las redes sociales, todavía me llaman y me dicen que me recuerdan la ayuda espiritual que yo forcé sobre ellos. Pero no para siempre contendrá el hombre. Estás pasando por pruebas, pastor. Estás pasando por pruebas, evangelista, misionero. Estás pasando por grandes dificultades con tu familia, con tu hogar, con la iglesia. Dobla rodilla. La oración te dará la victoria. Esas rodillas de madrugada, esas rodillas que doblas, Dios te está mirando y Él va a escuchar tu oración. Él va a escuchar tu clamor. Ven a Cristo, amigo. Él te está llamando. Sal de la droga. Sal de la prostitución. Sal de esas borracheras que te están matando poquitito a poco. Todo es sutil. Después te vas a ver un envuelto. Te vas a seguir volviendo envuelto y envuelto y envuelto y envuelto. Y eso no tiene fin. Solo Cristo es el camino que te va a sacar de todos estos pecados malditos que te quieren destruir. Nicodemo tuvo necesidad de ir a Jesús. Yo, como predicador, tengo necesidad de hablar con Dios, porque si yo no hablo con Dios, ¿de qué manera voy a hablar aquí de Dios? Tengo que orar, tengo que estudiar la Biblia de Él, tengo que humillarme, tengo que reconocer mis faltas como otro cualquiera las puede tener. Ven a Él, que Él te está llamando. Quizás estés en un lecho enfermo, desahuciado o desahuciada por los médicos. Quizás no puedas ver, quizás tenga tu corazón enfermo, quizás haya un tumor en tu cerebro. Voy a levantar mis manos. Pon tus manos sobre tu parte afectada. La Biblia dice que pongamos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. No importa cuál sea tu enfermedad, amigo, hermana, que estás padeciendo. Dios te va a sanar. Dios te va a libertar. Dios, el único Dios verdadero, que está haciendo el milagro ahora. Si tienes fe, confía en Él. Dios te bendiga, Dios te guarde y el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Amén.